¿Cómo están, chicos? Muy buenos días a todos, bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos. ¿Cómo estás, Karina, María Gracia, Chemi, Araceli, Rosita, Selena, Jimenita, Yanelisa, y todos los que estamos en aula? ¿Qué tal? ¿Cómo han amanecido? ¿Felices? Sí, imagino, ¿no? Me imagino que emocionados. Ya estamos, pues, en nuestra primera semana. El tiempo pasa rápido, no te confíes. No, o sea, no esperes al final, ¿no? Ay, voy a ponerme a estudiar, no. Tienes que ir repasando poco a poco lo que se va trabajando. Mi nombre es Débora Ponce y conmigo van a desarrollar dos cursos, Geografía y Cívica. Como siempre se dice, en la medida de lo posible se tratará de desarrollar una hora cada curso. No siempre se va a dar, ya siempre vas a tener espacio para los cursos, pero a veces geografía especialmente tiene más teoría, es un poquito más amplio, pero sí se tratará de mantener los dos temas, ¿no? Por otro lado, geografía es un curso que has visto desde el colegio, lo has visto en el curso de ciencias sociales, me imagino, si lo has visto conjunto con historia, economía, o de repente lo has visto disgregado. Sus primeros temas suelen ser un poquito complicados porque aprendemos términos recién. Ya al final nosotros desarrollemos temas más fáciles, un poquito más vinculados al tema social, al hombre en general. Cívica es, nosotros lo vamos a estudiar al revés. Empezamos con los temas más sencillos, aquellos que se abocan con nuestra realidad, y terminamos con ya la parte más constitucional, es decir, las funciones, los cargos del Estado peruano, que tampoco es difícil, pero es la parte en la que sufren un poquito todos, ¿no? Ten toda la confianza de hacer preguntas, de puntualizar ciertas cositas que se quieran aclarar para que la clase pueda ser más dinámica también, ¿no? Y de participar, ¿no? Siempre por ahí es bueno conversar un poco para que nuestra clase pues virtual tenga un poquito más de interacción, porque ustedes saben que la virtualidad y la presencialidad no es lo mismo, ¿no? Pero tampoco es imposible, porque ahora con todos lo que nos permite la tecnología se puede lograr una buena enseñanza. Muy bien, preciosos, comenzamos entonces. Empezamos. Listo. ¿Pueden ver todos? Sí, todo en orden. Ya. Cuando también tengan algún problema para escuchar temas de internet, me avisan porque ustedes saben que lo malo que el internet se puede ir en cualquier momento y uno no se da cuenta, uno sigue hablando. Muy bien, presentamos nuestro tema número uno. El tema número uno consiste en la presentación de la geografía, un poco la parte histórica, como en toda ciencia se da, y una segunda parte que corresponde al espacio geográfico y su estudio, que es lo que nosotros conocemos como geodesia, ¿no? La disciplina de la geografía que se encarga de enseñarnos las líneas imaginarias. Es la primera disciplina que vamos a ver. La próxima nos toca cartografía y así sucesivamente un poquito cada una. ¿Qué es la geografía? Empezamos por conceptualizar que la geografía es ciencia social, una ciencia social, ¿no? Por ahí te preguntarás tú, ¿pero qué es una ciencia? ¿Por qué le dicen ciencia social? Yo no comprendo mucho, no te preocupes, no te preocupes. Aquí vamos, voy a ir cambiando en varias oportunidades pizarritas, no se asusten, yo misma lo estoy sacando para poder escribir, ¿no? Y vamos a utilizar nuestro pencito para que nos ayude en la escritura rápida. Entonces, nosotros tenemos ciencias, ciencias. La ciencia es el conocimiento especializado, obviamente, que perfecciona a la filosofía, ¿no? ¿Tú te acuerdas cómo se divide la ciencia? ¿Cómo dividen las ciencias? Los tipos de ciencia. Sociales o naturales.
Listo, listo. En sociales y naturales. Excelente. Pero esto está dentro de una subclasificación. Por ejemplo, nosotros decimos que las ciencias son formales y fácticas. ¿Ya? Las ciencias formales vendrían a ser la matemática, la lógica, aunque la lógica es una disciplina filosófica, está dentro de este concepto. Una de las características que tienen pues la matemática y la lógica es su capacidad de objetividad, ¿no? O sea, desde pequeñitos a ti te enseñan que uno más uno es dos, independiente de si cambias una manzana más una manzana, un conejo más un conejo, etcétera, siempre va a ser dos. Y cuando vas complejizando los ejercicios, te vas a dar cuenta que independiente del procedimiento que utilices, siempre te tiene que dar dos. Así de fácil. Y las fácticas son las de acción, las vinculadas con el hombre en sí. Y estas se dividen justo en lo que ustedes me decían, naturales y sociales. En el caso de las ciencias naturales, se parecen más a las ciencias formales. ¿Por qué? Porque su objetividad es mayor. Ahora, no es que las ciencias sociales no tengan objetividad, pero suele ser mucho menor. Y eso es lo que le ha traído dificultad, pues, a varias de estas ciencias, ¿no? Como hemos podido visualizar nosotros o como hemos podido ver. Listo. Ahora, chicos, vamos a tener que entrar a una hora exacta porque este, se va moviendo nuestra diapositiva. Ahora sí. Listo. Entonces, la geografía está dentro de las ciencias sociales, ¿no? ¿Y qué le pasa? Por ejemplo, mira, en física, en química, también tienes toda una exactitud. Si tú agregas una sustancia más en química, pues generas una reacción diferente. Ya, las ciencias sociales tienen un problema, que no pueden ser tan objetivas. No es que no tengan objetividad, pero no pueden ser tan objetivas. Incluso nosotros trabajamos lo que son las teorías para las ciencias sociales, ¿no? Por ejemplo, en psicología te hablan de las teorías del aprendizaje, de teorías del conocimiento, lo mencionamos siempre. Y en el caso de la geografía, ponte a pensar en el clima nada más, ¿no? Nosotros no podemos tener la exactitud sobre el clima. Así al 100% no se puede. Tratamos de llegar a interpretar la atmósfera, pero a veces puede cambiar, ¿no? ¿Cuántos pronósticos del clima nos dicen una cosa y luego durante el día se suscita otra? Entonces ya sabemos, geografía es ciencia fáctica social. ¿Qué estudia? Ahí viene el punto. La geografía se encarga etimológicamente de la descripción de la Tierra. Grafía es escrito o descripción. Y tú dirás, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué eso de descripción del planeta? Lo que pasa es que antiguamente nosotros no teníamos a ciencia cierta explicado todos los fenómenos, ¿no? Entonces, en la edad antigua las personas se ponían a ver el planeta, miraban, uy, ¿qué pasará por aquí? ¿Por qué lloverá? ¿Por qué el sol sale a esta hora? Y ahí estas preguntas las tratamos de explicar. ¿Pero cómo? Describiendo, ¿no? Lo que yo miro, voy anotando, voy tratando de explicar, voy conociendo el espacio para poderlo manejar mejor. Pero con el tiempo, esta descripción de la Tierra no se mantuvo pues todos los años hasta la actualidad. Usualmente se trabaja en la edad antigua, media y moderna. La edad antigua, media y moderna trabaja en este concepto. Pero la edad contemporánea pues ya es un poquito más elaborada, científica y por lo tanto hablamos aquí de la relación. Mientras que para todos la etimología se basó como descripción de la Tierra, para la edad contemporánea, pues el proceso deja de ser descriptivo, mira acá dice descriptivo, 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 y aquí pasa a ser relacional. ¿Quiénes relaciona la geografía en la edad contemporánea? Al ser humano y la naturaleza. Ahora, si tú te quedas solo estudiando la naturaleza, pues estás en una ciencia natural como siempre. Y si solo estudias al hombre, puedes caer en otros tipos de estudio del hombre, incluso en su psicología, en el tema de la sociología, la antropología. Nosotros necesitamos estudiar un espacio modificado por él, por eso es la relación hombre-naturaleza. ¿Quiénes son los padres de la geografía? Ahí te voy a mostrar.
antes de pasarnos a la parte histórica. Entonces, nuestros padres son Hecateo de Mileto, que está aquí, Hecateo. Mileto te debe sonar bastante por filosofía, Tales de Mileto, por ejemplo, Hecateo de Mileto. Y para la edad moderna, Alexander von Humboldt. Profesor, pero acá dice contemporánea. Es que los padres suelen dividirse en dos etapas. Porque dicen padre de la geografía antigua, entre antigua y media, y padre de la geografía moderna, entre moderna y contemporánea. Así siempre vas a escuchar. Dos padres. ¿Qué hicieron ellos? Porque, por ejemplo, en la época antigua no solamente está Hecateo, está Eratóstenes, está Ptolomeo, está Hiparco, Aristarco. Entonces, ¿por qué no resaltan ellos y resaltó Hecateo? Es que Hecateo es el primero en hacer un viaje en el Mediterráneo con fines geográficos, es decir, para investigar el lugar, para ver cómo era, y dar sus apuntes, e incluso hace su primer mapa itinerario romano. Mientras que, ahí eso lo hace no solo, obviamente, ya los aportes de Hecateo son llevados a Estrabón, quien termina el mapa itinerario romano. Y en el caso de Alexander von Humboldt, pues venimos de una época de la Edad Moderna en la cual todos viajaban solamente por descubrir tierras, por materiales preciosos, pero no necesariamente porque quisiesen conocer científicamente, ¿no? Y así que Alexander von Humboldt es el que hace pues, las exploraciones entre los continentes, entre los océanos, y allí se logra la integración completa. Seguimos. Ahora pasamos un poquito a ver la historia de la geografía, sí, pero veloz. La edad antigua. La edad antigua era netamente filosófica. No vas a encontrar en esta etapa, pues, un geógrafo así, neto, ¿no? Usualmente son geógrafos, historiadores, físicos, matemáticos, incluso en un libro donde se detalle más el tema de la evolución de la geografía, vas a darte cuenta que Heródoto, el padre de la historia, está aquí, también en la edad antigua. Vamos a dividir esta etapa de la edad antigua en dos procesos, ya la geografía descriptiva o regional y la geografía general. Eso te lo voy a mostrar a continuación en una diapositiva complementaria para que puedas visualizarlo un poquito más claro. Ya saben, yo soy la que estoy deteniendo presentación, no se preocupen, para poder pasarme de diapo en diapo. Ya estamos. Entonces, aquí está, ¿no? Tenemos geografía descriptiva regional y geografía general. Ahora, chicos, no con eso estamos diciendo que en esta época dividían a las personas así. No, ellos no escogían estar en general en descriptiva. Ellos hacían un estudio geográfico y en la actualidad nosotros nos hemos dado cuenta que algunos se iban para el tema de la descripción del espacio, del lugar en donde estaban, y otros, pues, del planeta, ¿no? Entonces, los que estaban describiendo su espacio eran regional. Ahí está Hecateo, está Herodoto, está Estrabón, con lo que les decía la parte romana. Y en el caso de la geografía general, está Eratóstenes con la circunferencia de la Tierra, está Ptolomeo con el tema también de meridianos y paralelos, Aristarco y Parco con el sistema de coordenadas, que también va a utilizar Eratóstenes, ¿no? Pues allí es como más o menos tenemos nosotros esta clasificación. Bien, pasamos nuevamente a nuestra diapositiva oficial. ¿Listo? Y vamos con la Edad Media. En la Edad Media aparece alguien, una institución. ¿Te acuerdas qué institución aparece en la Edad Media? ¿Quién? ¿Quién cambia todo el pensamiento de la Edad Media? A ver, cuéntame, cuéntame. Muy bien, Yashemi. Muy bien, Pamelita. Muy bien, Sarita. Yaneli. La Iglesia Católica, para ser exactos, ¿no? Rosita. La Iglesia Católica hace que todo gire en torno a ella, ¿no? La filosofía se torna teológica.
Y la ciencia, pues, es la más afectada. Bueno, ciencia como tal, ya sabes que todavía no existe, ¿no? Seguimos hablando de un conocimiento filosófico, pero igual, todos aquellos que se querían introducir un poquito más en este tema científico, para empezar a explorarlo, pues, eran considerados herejes, tenían temor, entonces no se avanzaba en ciencia o se avanzaba de manera oculta. Entonces nos damos cuenta así que en la Edad Media el mundo occidental, por donde veíamos el desarrollo científico, queda estancado. Y más bien en el mundo oriental aparecen los aportes de Al-Idrisi, de Iván Batuta, de Bartolomé Pareto, de Iván Khaldun, que toman lo investigado en la Edad Antigua y lo perfeccionan. Así es donde nacen los mapas portulanos para la navegación, que antes solamente teníamos pues los espacios, los planos pequeñitos del itinerario tradicional. Además que en esta época se crean instrumentos de navegación que se van a utilizar mucho en la edad moderna para toda esta época de descubrimiento. En la edad moderna aparece la ciencia. Aquí la filosofía se encarga de estudiar la ciencia, ¿no? Como nosotros sabemos. En esta edad moderna todavía solo aceptaban las ciencias formales y las naturales. Entonces, las ciencias sociales no eran consideradas ciencias. Entonces, la geografía es fundamental, porque nosotros necesitamos geografía para poder ubicarnos y poder hacer los demás estudios. Le dijeron, ¿dónde lo ponemos? Ah, ya sabemos, dentro de las matemáticas. Vamos a colocar a la geografía dentro de las matemáticas para que pueda apoyar y perfeccionar otras ciencias. Y es allí donde la geografía comienza a hacer sus primeras disciplinas, pues bien matematizadas, ¿no? Como geodesia y cartografía, que vamos a ver estas 2 primeras semanas. Están ahí Copérnico, Cristóbal Colón, Johannes Kepler, Mercator. Y bueno, se tiene en esta época el primer globo terráqueo, se tienen los mapas de cartografía de Mercator, que son los cilíndricos, entre otros. Y pues ya llega la edad contemporánea, ¿no? La edad contemporánea ya la ciencia pues toma un estatus mayor, ya tienes cada uno de sus principios, y la geografía se acepta como ciencia social, o sea, sale de las matemáticas y va a la clasificación tradicional actual que tenemos de ciencias sociales. Hay una disputa, como puedes ver allí, entre lo que es el siglo XIX y el siglo XX. ¿Qué pasa en el siglo XIX, chicos? Tenemos nosotros un enfrentamiento de dos grupos, el positivismo y el posibilismo. El positivismo geográficamente es similar al de filosofía, porque es la filosofía aplicada en la geografía. Ustedes saben que ellos son pues bien exactos, objetivos, con todos los principios científicos. Entonces ellos decían que tiene que haber algo más objetivo que sea el centro de estudio de la geografía. Estamos buscando su objeto de estudio principal. Así que por ahí pues nace para von Humboldt o Carl von Rieder el tema de la naturaleza. El principio del positivismo se llama geografía determinista o determinismo geográfico, donde nos manifiestan ellos que la naturaleza condiciona al hombre. Por ejemplo, ¿no? Si tú nacías en África, pues te condicionaba a tener un color específico de piel, te condicionaba a tener tus fosas nasales un poquito más anchitas para poder respirar mejor en cuanto al calor, etcétera. O si tú ibas a una zona muy elevada, muy cerca a las zonas congeladas, pues no ibas a poder desarrollar una agricultura propiamente dicha, o sea, con su máximo nivel. Pero por ahí nace la oposición, que es la geografía posibilista, que en filosofía se conoce como el historicismo, como el historicismo. Y este historicismo nos dice lo siguiente, que lo más importante no es la naturaleza, sino, en este caso, sería el ser humano, el hombre. Así que el hombre cambia las posibilidades que brinda la naturaleza. Yo puedo haber nacido en África, debería tener un tipo de prototipo físico por clima, pero por mestizaje, pues yo tengo otras características. Cambio. O en el caso de la agricultura, pues la tecnología que el hombre va creando va acondicionándolo a zonas que parecía no pudiesen ser destinadas para esta actividad económica. Muy bien, vamos a ver aquí en un resumen rápido lo que les acabo de explicar del siglo XIX. Es similar.
Tenemos ahí el enfrentamiento, positivismo y estoicismo. Determinismo se llama el principio del positivismo y el otro es posibilismo geográfico. Prima la naturaleza, prima el hombre. Ahí está Alexander von Humboldt y Carl von Rieder. Carl von Rieder, si bien lo vemos aquí separado, ¿no? Por el tema de la geografía humana, en nuestra diapositiva general también lo ponen dentro del determinismo, porque él cambia de posición. Y por olvidarle, Lagrange es más un unificador de las dos teorías. Por eso está al final como una geografía regional. Él dice, no es tanto que el hombre, la naturaleza, sino que es una dualidad. Dualidad que se va a trabajar pues en este siglo XX. Volvemos a nuestra diapositiva. Listo. ¿Y qué se dice en la actualidad? Que los dos son importantes, solamente que hay que darle nombre. Por ejemplo, no puede decirse hombre-naturaleza, porque naturaleza es un constructo natural, ciencias naturales. Tiene que ser algo ya más trabajado por el hombre, que no estar separando. Entonces le puedes decir geosistema o le puedes decir espacio geográfico. Por ahí hay otros enfoques actuales, como es el enfoque radical o de geografía radical, que no se trabaja tanto, ¿no? O espacial. Pero aquí los principales son la versión actualizada los del siglo XIX. Por ejemplo, geografía cuantitativa es el neopositivismo. O sea, es la versión modificada del determinismo geográfico. Y la geografía sistémica es igual que decir geografía cualitativa o neoposibilista, en la versión moderna. Para el siglo XX, el espacio geográfico es definido como, que estamos hablando dentro del enfoque cuantitativo, como un lugar de estudio donde el hombre ha intervenido. Es un producto, es un resultado. Pero que cada cosita, cada elemento es así, es simplemente colocarlo allí y hacer una figura, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos nosotros, esta es parte del suelo, la atmósfera, el arbolito, que es la flora. Aquí nosotros vemos una modificación ya hecha por el hombre, porque aquí no se podía inicialmente hacer agricultura. El hombre pone sus canales, el trabajo, y ya tenemos un sistema irrigado. Ese es un espacio geográfico. Tiene ciertas características, por ejemplo. La primera característica es que un espacio geográfico es localizable en un sistema de coordenadas. Yo te digo Pampa de Olmos, tú me tienes que decir dónde queda la Pampa de Olmos. Si hacia el norte, sur, este y oeste, en referencia del mismo Perú, de Sudamérica, etc. Lo tengo que localizar. Yo ya sé dónde estoy. Olmos queda en Lambayeque. Luego, es finito, o sea, tengo que tener un inicio y un final. La Pampa de Olmos no es infinita, no sigue aumentando, porque incluso si yo quisiese estudiar un lugar que tiene mayor cantidad de personas viviendo allí, voy a hacer un estudio demográfico. Entonces, yo no puedo decirte cuántos habitantes hay en un lugar que no sé hasta dónde se extiende. Luego, vamos a encontrar que es dinámico. O sea, si tú vas en esta época, cuando todavía no estaba trabajado, pues no te va a parecer igual a la nueva Pampa ya desarrollada por el proyecto Olmos. E incluso todo cambia, no pueden cambiar de productos, pueden estar más grandes los productos, temporada de cosecha, etcétera, etcétera. Todo es modificable. Ese es el enfoque más usado en la actualidad, que es el espacio geográfico o medio natural, modificado por el hombre. Pero el otro enfoque es como que más unificador. No se utiliza mucho quizás para la explicación tradicional de un lugar, pero nos permite entender más cómo funciona el planeta. Un geosistema sería el planeta Tierra. Geo, Tierra, sistema, un sistema de la Tierra, que es como una versión 2.0 del ecosistema tradicional, ¿no? La Tierra es un conjunto de ecosistemas, pero también es un gran ecosistema. En un ecosistema tenemos entidades bióticas y abióticas, ¿no? Que no tienen vida y que tienen vida. Pero aquí el geosistema tiene que obligatoriamente mencionar el nombre. Estás en ciencias sociales, no naturales. Entonces vienen las entidades antrópicas, lo creado por el hombre, hasta la casa, hasta la obra hidráulica, el proyecto, todo se estudia como parte del geosistema. Y como es una unidad funcional, no es aislado cada espacio. No es que la Pampa de Olmos, por ejemplo, esté independiente de los valles cercanos o ríos que están en el lugar, como sí se vería en el espacio geográfico. Aquí te van a decir que todo tiene relación. Por ejemplo, el geosistema tiene subsistemas. La biosfera, la sociosfera, la atmósfera, la hidrosfera, la litosfera, ¿no? La atmósfera, el aire, la parte gaseosa, la hidrosfera, el agua, la litosfera, geosfera, el contenido terrestre o sólido, biosfera, los seres vivos y sociosfera, las relaciones humanas.
Hay relación porque en un ciclo del agua, yo necesito las nubes de la atmósfera, pues genera la lluvia que transita por la geosfera formando escorrentía, o que se va hacia el mar y que luego se evapora, que sería la hidrosfera. Entonces todo tiene una secuencia. Y dentro de este geosistema, pues hacemos un estudio de fenómenos y hechos. Un fenómeno es algo que cambia constantemente, es algo nuevo, es algo que se estudia en realidad, ¿no? Mientras que el hecho ya es algo más compacto. Por ejemplo, una corriente peruana es un hecho, más una corriente del Niño se transforma en un fenómeno. Por eso le dicen fenómeno del Niño. Y listo, hemos terminado la parte histórica y la parte introductoria. Hasta aquí. ¿Cómo vamos, chicos? ¿Vamos bien? Vamos a ver ahorita los principios de la geografía y con eso terminamos la primera parte. ¿Sí? ¿Todo en orden? ¿Todo claro? ¿Están allí, chicos? ¿Sí? Ahí están. Sí, Miss. Yo les digo siempre en broma que cuando no responden parece sesión espiritista. ¿Ustedes han visto cuando graban estas películas? Todos preguntan, no hablan con los espíritus y nadie responde igualito. Se siente cuando no responden, chicos. No se pierdan. Principios geográficos. Todo lo que hemos visto se puede clasificar en varios principios, ¿no? Tanto en el aporte del siglo XIX, del siglo XX, tanto en los dos enfoques. Punto número uno, extensión o localización. Yo no puedo estudiar un lugar si no sé dónde está. Básico. Punto número dos, observación y descripción. Luego que sé dónde queda, le doy las características. Punto número tres, y si no conozco bien ese lugar, lo puedo comparar con un lugar igual o similar y con uno, o con uno diferente, para encontrar las diferencias, obviamente. Evolución o dinamismo va por el principio de actividad, todo cambia. Relación o conexión y causalidad van de la mano. Yo trato de explicar un fenómeno que se suscita en base a factores que encuentro, ¿no? Por ejemplo, vamos a estudiar Tingo María, tengo que decir dónde está Tingo María está en Huánuco, cómo es Tingo María, es una zona tropical, de mucha presencia de lluvias, de animales exóticos, lo puedo comparar de repente con Chanchamayo, con Villarrica, lugares cercanos, en Ceja de Selva también, y en parte de Selva Alta, o lo puedo diferenciar con Lima. Cambia, por supuesto, desde que se da el tema de la tala, actividades económicas, todo se modifica. Y puedo explicarte también que, por qué llueve mucho en ese lugar. Y voy a encontrar factores como la vegetación, la permeabilidad del suelo, la presencia de nubosidad, etcétera. Actualmente la geografía se clasifica en física y humana. No es que sean ahora teorías que se enfrentan, sino que puedo estudiar la parte física del planeta o puedo estudiar las relaciones humanas. Tengo esas dos posibilidades, ¿no? Y hay un conjunto de ciencias auxiliares. Claro que sí, Jimenita. Vamos a explicarlo de manera sencilla, que es lo que confunde. Empezamos porque son enfoques diferentes. El espacio geográfico es cuantitativo. Yo cuento elementos. Yo puedo decirte aquí, tengo 3 árboles, una casa, una persona, y voy a ponderarlo de esa manera. Mientras que el geosistema es un enfoque cualitativo. Explico el porqué de las cosas, ¿no? No te puedo decir que simplemente una casa, la presencia de una vivienda, sea netamente del plano de la sociosfera, o sea, vinculado al hombre, porque esta vivienda puede afectar los otros espacios, incluso a los animales, porque al construirse esa vivienda, animales pueden acercarse o pueden alejarse. Entonces es todo un sistema integrado. Mientras el espacio geográfico solamente te habla de componentes, pues el geosistema te habla de unidad funcional, de relaciones de entidades y de subsistemas. Y cada subsistema sigue engranándose entre sí. Y en cada sistema y subsistema vas a encontrar elementos bióticos, abióticos y antrópicos. Por ejemplo, en la atmósfera, en la troposfera yo voy a encontrar las nubes, los rayos, todo que es natural, que es obviamente abiótico. Voy a encontrar animales, que son los elementos bióticos, y voy a encontrar además las construcciones humanas. Pero si yo me voy a las capas más externas, como la termósfera, ¿voy a encontrar algo hecho por el hombre? Claro que sí. Puedo encontrar un satélite, por ejemplo. Entonces, todo es un sistema de explicaciones entre todos los elementos del planeta. Mientras que el espacio geográfico es como ver una foto. ¿Qué tiene esta foto? Y voy a describir los elementos que veo. Así, son dos enfoques diferentes, pero de la misma época.
¿Listo? ¿Todo en orden? Pasamos ahora sí a nuestro primer tema. No es que no hayamos hecho temas, sino que esa es la parte histórica. Nuestro primer tema es geodesia, descripción del planeta. Y lo primero que vamos a hacer es ver un videíto. En realidad no lo vas a ver completo, no te preocupes. Un pedacito nada más. Donde quiero que escuches sobre este mineral, esta nueva roca que te voy a presentar, ¿no? Listo, ahora sí, ya cargó. Vas a terminar de ver ese pedacito y luego me vas a decir si conocías esta roquita, si no la habías escuchado antes, a qué te asemeja, etcétera. Ya está. Muy bien, chicos. Cuéntame, ¿habías escuchado de la geoda antes? Muy bien, mía, ya las había visto en las tiendas de cuarzos. ¿Alguien más las había visto o las había escuchado? Ah, ya sé, excelente, muy bien, Juliana. No sabíamos de ella. Hay bastantes, ¿no? Qué bonito, qué bonito. Es una, uy, qué bonito, Brissette. Y ahora todos dirán, profesora, ¿qué está haciendo? ¿No? ¿Por qué nos está enseñando eso? ¿Qué tiene que ver con nuestro tema? ¿Qué vamos a hacer hoy día de repente? ¿Qué nos va a explicar? Pasamos a lo que es el planeta Tierra. Y para estudiar el planeta Tierra debemos saber, obviamente, su forma, ¿no? Sus características. Y eso es lo primero que vamos a empezar a detallar. Entonces, todos tienen qué bonito, todos tienen su geoda. Perdón, chicos, perdón. Listo. Tienes una amatista. Uy, no. Ya me van a enseñar a ustedes. La geodesia es la ciencia que estudia el planeta, ¿no? La descripción de este planeta, las líneas imaginarias. Lo primero que tenemos que hacer para estudiar algo, la geografía nos dice, es localizarlo y describirlo. Vamos a empezar por su descripción antes que la localización. Ahorita lo localizamos. Entonces, nuestro planeta decían que podía tener una forma cuadrada. Y dijeron, no, plana, no, tampoco. Entonces es redonda. Así el planeta es redondo. Entonces todos decían, es como una esfera. Con el tiempo se fueron dando cuenta que así, redondo, redondo, no es. Así que parece como una pecerita. Está achatado en los polos y ensanchado en el ecuador. Está achatado en los polos por la fuerza centrípeta y ensanchado por la fuerza centrífuga. Dicen que es como la lavadora, ¿no? La lavadora para centrifugar cambia de dirección la ropa hacia afuera para poderla exprimir. Esta forma se conoce como elipsoide oblato, ¿no? Que es también otro de los términos más comunes. Pero verdaderamente la Tierra no es tan fina, tan lisa. Parece un tubérculo, mira, es deformada. Ahora, si tú vas a buscar un nombre, pues, bonito para la Tierra, no le vas a poner, ah, se parece a un tubérculo, es una forma tuberculoide, no, no, no suena bien. Apoide, no, tampoco. Entonces, tiene que ser algo más vinculado a su característica en particular. Entonces, se dan cuenta de que la Tierra tiene una forma especial, solo de ella misma, y que solo la encuentras en la mineral y en la roca en sí que hemos estudiado ahorita o que hemos visto en el video. Entonces, sí, tiene una forma geoidal. Y nuestra roca se llama geoda. Ambas tienen la misma forma. No es totalmente
ovalada ni totalmente redonda, sino tiene achatamientos por varios lugares y no solamente en los polos, porque ya no vemos el trabajo de fuerza. Entonces depende mucho por qué enfoque te preguntan, ¿no? Si te dicen por el tema de las fuerzas, pues ahí es un enisoide oblato, si tratan de verlo lo más geométrico posible, es una esfera, y si hablamos de su forma real, geoide o una forma geoidal. Coordenadas. Aparte de escribir, nos dicen localiza. Nosotros sabemos que para localizar un punto dentro de la Tierra utilizamos los conceptos de norte, sur, este, oeste, ¿no? Pero esto es dentro del planeta Tierra. Pero fuera del planeta Tierra, ¿qué tomaríamos como referencia? Ahí sí es un poquito más difícil. Entonces, vamos a tomar de base el sistema solar, el solcito. Y tú recuerdas que todo planeta gira alrededor del Sol en una órbita. Si tú cortas la órbita y solo trazas una línea recta, tienes la distancia real del Sol y el planeta Tierra. Esta línea amarilla se conoce como el plano de la eclíptica. Pero todo punto se genera en una perpendicular. Si tú te das cuenta, los rayos solares van hacia esta zona, ¿no? Así que imaginariamente estamos trazando ya una línea. Esta línea se va a llamar la normal, la línea normal. Ya estoy ubicado. Excelente. Entonces, yo puedo decir que el planeta Tierra está entre el plano de la eclíptica y la normal. Pero nuestro planeta realmente no está derecho, sino está un poquito inclinado. Así que la normal no coincide con la posición real del eje. El eje no se encuentra en su posición normal. Ay, profesor, eso nunca entiendo. Tranquilo, aquí vamos, aquí vamos. Tun, turun, tun, tun. Muy bien. Lo que vamos a hacer entonces es utilizar referencialmente como si tuviésemos tres planetas. Ya está. Simbólica, obviamente, porque los planetas tienen caritas. Pero ya voy a entender por qué. ¿No? Esos son sus ojitos. Y ya está. Ahí está. Y tiene que estar aquí. Miraditos. Y aquí. Ahí está su naricita. Y ahora su boquita. A mí, ¿qué está haciendo? Dirás. Ahorita todavía te vas a dar cuenta. ¿Sí? Muy gruesito. Listo. Esta carita número 1 sería la posición real que deberían tener los planetas. Este de aquí es Urano. Urano está echado y esta es la Tierra. Les tiene una ligera inclinación, no está echada. Si tú pusieses la línea normal, no siempre coincidiría con su eje. ¿Vieron? Entonces, nuestro planeta tiene una línea, que es el eje, pero el eje tiene una inclinación. Esta inclinación es la que explicamos a continuación.
Muy bien. Entonces, ya tenemos allí nuestra posición entre la normal. Aquí está la inclinación del eje. Es de 23 grados 27 minutos. Esto tienes que grabártelo siempre. Y la otra parte que queda es de 66 grados 33 minutos. ¿Por qué? Porque si tú sumas 23,27 más 66,33, te va a dar 90. Y se supone que todo cruce de perpendiculares forma un ángulo de 90 grados. ¿Vieron? Listo. Ahora sí nos vamos ya a nuestra diapositiva oficial, porque eso también está allí. Plano de la eclíptica es la distancia del Sol hacia un planeta, que es la mitad de su órbita, es decir, línea recta y llano circular. Aquí está, distancia, plano de la eclíptica. Esta línea negra ya sabes cómo se llama, la normal. Y esta línea celeste se llama eje terrestre. Todavía no trabajemos aquí con el Ecuador. Vamos avanzando poquito a poquito. Vamos a desarrollar primero el eje terrestre. Ahora sí, empezamos. El eje terrestre, que es el de aquí, es como un palito que atraviesa nuestro planeta. Vamos a suponer que tú tienes una pelota. Uy, ahora sí. Esta es una pelotita. Y este dedito es tu dedito, obviamente, y giras la pelotita, ¿no? Cuando juegan ahí. Ya. Este dedito simbolizaría el eje por el que la pelota puede girar, porque está haciendo soporte. Claro, en nuestro caso existe la pelota y existe el dedito. En la Tierra todo es imaginario. La Tierra gira sobre su propio eje, en sentido antihorario. Gracias a este eje terrestre, nosotros, conjuntamente con el movimiento de traslación, porque el eje genera la rotación, tenemos la distribución desigual de la luz, y además la duración indistinta en diferentes zonas sobre el día y la noche, ¿no? Gracias a las consecuencias de la inclinación del eje y su movimiento, nosotros sabemos lo siguiente, que si tú estás en la línea ecuatorial, tienes 12 horas de día y 12 horas de noche. Por eso estamos acostumbrados que 6:15, 6:30 máximo ya tiene que estar amaneciendo. Y usualmente el proceso de atardecer se da a partir de las 6:30 también, ¿no? Y por otro lado, en los polos, o sea, en los extremos, son 6 meses de día y 6 meses de noche. Por eso, desde los círculos polares que ya vamos a conocer, nosotros podemos divisar el sol de medianoche. Se ve un solcito porque en la zona polar puede estar todavía puesto el sol. Y es así también como se van a formar las estaciones. Vamos con los polos. Todos piensan que el polo es una zona, es como que toda la zona del círculo, este círculo amarillo, toda esta zona es polo, polo. No. Polo es un puntito, es el extremo del eje, ¿no? Si tú quieres hacerlo más real en tu mente, recuerda que las pelotitas tienen unas bolitas para inflarse, arriba y abajo, ¿no? Por ahí hacemos nosotros el proceso de inflado y estos puntitos significarían los polos. Los polos miden 90 de latitud, porque recuerda, formas un ángulo recto, ¿no? Desde la zona ecuatorial. Desde aquí, vamos a retroceder, acá, ángulo recto con el planeta. Siempre hay un ángulo recto. En los azules, las líneas azules, ¿ah? Porque la roja y la negra son la normal y el plano. Por lo tanto, siempre va a venir máximo 90. El ecuador. El ecuador es la línea perpendicular del eje. Todo tiene su perpendicular, mira. La perpendicular del plano de la eclíptica, que es la línea roja, es la línea negra que se llama la normal. La perpendicular del eje terrestre es el ecuador, para que formen su ángulo de 90 grados. El ecuador mide 0, porque empieza 0 a 90, 0 a 90, pues es la mitad de una circunferencia, es 180, para el norte o para el sur.
La vuelta del planeta mide 40.075 kilómetros. Toda la circunferencia, toda la vuelta. Donde 1 grado es igual a 111,3. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Que si te dicen, una persona ha caminado por el Ecuador 7 grados, ¿cuántos kilómetros ha recorrido? Solo multiplicas 111,3 por 7, ¿no? Esa es la medida que tienes que grabarte. 111,3 es igual a 1 grado en el Ecuador. ¿Listo? Y además, debes haber escuchado que en la zona ecuatorial se forman los equinoccios. Por eso le dicen línea equinoccial. ¿Cuáles son los nombres que puede tener el Ecuador? Ecuador terrestre, línea ecuatorial, círculo ecuatorial, paralelo base, ya vas a saber por qué, porque es el paralelo cero, ya vas a saber que es un paralelo. También le dicen paralelo cero, de manera más rápida, o línea ecuatorial. No entiendo que es perdón, línea equinoccial. No entiendo que es un equinoccio. Vamos a verlo ahorita. Vamos a utilizar esta imagen. Aquí está. Listo. Esta línea verde es la línea ecuatorial, ¿correcto? Las líneas moradas se llaman trópicos. Ahorita te las voy a presentar, no te preocupes. Trópico de Cáncer, trópico de Capricornio. Las azules se llaman círculos. Círculo polar ártico, círculo polar antártico. Ya. Los rayos del sol caen de manera perpendicular porque la Tierra no está así como está aquí derecha, sino un poquito más inclinada. Sobre los trópicos, es decir, la línea naranja te indica que los rayos del sol caen en los trópicos, en la zona morada. Eso genera la formación de los solsticios, que es verano e invierno. Tú tienes que recordar que el planeta no puede estar en verano, el planeta no puede estar en invierno, o sea, todo el planeta no, una parte, un hemisferio, el otro hemisferio tiene una estación opuesta, nada más recuerda Navidad, ¿no? Navidad nosotros estamos entrando a verano, mientras que en el hemisferio norte hace frío, es invierno. Pero también los rayos solares caen de manera perpendicular en el ecuador, la línea verde, para formar los equinoccios. ¿Qué cosa es un equinoccio? Las otras estaciones, otoño y primavera. De allí viene el nombre de línea equinoccial. Por un lado, cuando los rayos solares ingresan por el oeste, es verano en el hemisferio sur, pero cuando ingresan por el este, es verano en el hemisferio norte. norte. Muy bien. Pasamos ahora a los paralelos y meridianos. Hasta aquí, chicos, ¿cómo vamos? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te trata el curso? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Felices? Todo bien, dicen, todo bien. Eso me gusta, eso me gusta. Yo les voy a dejar tarea hoy día, ¿no saben eso? Mucha tarea para que practiquen. Vamos a desarrollar los paralelos. Así como hay líneas imaginarias y hay puntos imaginarios. Las líneas son el eje terrestre y el ecuador. Los puntos son los polos, que son puntos geográficos. También hay puntos magnéticos, que están obviamente cada 8 grados, pero eso no lo vemos mucho. Los paralelos son círculos, círculos, chicos, círculos. Son círculos infinitos, así como los puntos en matemática, ¿no? Hay un montón de círculos. Son equidistantes a los polos, van desde los polos. En el polo, si te das cuenta, el círculo es el más pequeñito. Está. Se llama círculo porque está aquí y da la vuelta, obviamente, ¿no? Que también todo da la vuelta. Son los más chiquititos y en el ecuador es el más grande, círculo más grande. Forman ángulo recto con los meridianos porque los meridianos son verticales y los paralelos son horizontales. Se cruzan y forman 90 grados. Y ellos tienen valor de latitud. Acuérdate, el polo, latitud, ecuador, latitud, todo eso es latitud. Empiezas de cero en el ecuador,
Vas aumentando hasta 90 y hasta 90 abajo. Ojo, como son infinitos, para localizarnos es necesario saber los más importantes. Entonces, los trópicos que ya te había presentado miden o están ubicados en 23 grados 27 minutos. Es igualito que la inclinación del eje. Y los círculos están ubicados en 66,33. Igualito, ¿no? La misma medida, la misma medida. Que en la diferencia que hablábamos en cuanto a la ubicación de la Tierra. 23,27 más 66,33 es igual a 90, que es lo que miden los polos. Todos los países que estén ubicados entre los dos trópicos, en esta parte amarilla, son conocidos como de zona tropical, cálida o tórrida. Los que están ubicados entre trópico y círculo, templado o temperado. Y los que están pasando el círculo hacia arriba o hacia abajito, serían polar, gélido o frígido. Justo les había mostrado la imagen anterior donde aparecían también los nombres, ¿no? Para que la veas allí. Claro que sí, mi amor. Ahorita le muestro la diapo anterior. Aquí está, ¿no? Tropical, templado, templado, polar, gélido o frígido. Bien. Vamos a cerrar esta imagen para no confundirnos. Diapo anterior. Aquí está. Los paralelos. Vamos ahora con los meridianos, que es lo opuesto. Los meridianos, primero que son verticales. Perdón, ya no son horizontales. Segundo, no son círculos, son semicírculos o arcos. ¿Qué significa esto? Mira, empiezo de aquí, del polo, doy la vuelta hasta este punto. Ese es el meridiano cero. Y la espalda, bajo del cero, 180. O sea, es otro. Es medio círculo nada más cada meridiano. Si el paralelo era círculo, el meridiano es semicírculo. Si el paralelo es horizontal, el meridiano es vertical. Ambos son infinitos y ambos forman entre sí ángulos rectos. ¿Listo? Ellos no miden hasta 90, sino hasta 180. Recuerda que 180 más 180 es 360, no estamos abriéndolo. Y ya no es latitud, es longitud. Longitud. Tenemos infinitos, pero solamente estudiamos dos meridianos principales. Greenwich y la línea internacional de cambio de fecha. Greenwich sirve para la hora y el de aquí obviamente para la fecha, ¿no? Vamos a pasarnos a nuestro gráfico para que vean ustedes cómo se forman los usos horarios. Ah, no te preocupes, Arianita. Ese 111,3 es la medida del Ecuador. Bueno, la medida del Ecuador es 40.075 kilómetros. Y cada grado en el Ecuador mide 111,3 kilómetros. Eso significaría. Este es Greenwich. Greenwich pasa por el antiguo observatorio de Greenwich en Londres, atraviesa África, listo. La hora. Cada 15 grados es una hora. Para el este aumentan horas y para el oeste disminuye. Entonces, por ejemplo, yo estoy ubicado aquí y son las 10 de la mañana, pero voy a comunicarme con una persona que vive aquí. Entonces yo sé que acá es más 5. Ella estará en las 3 de la tarde, ¿no? 15 horas. O quiero comunicarme con alguien que vive aquí, que yo sé que es -3. Acá estarán 7 de la mañana. Cada 15 grados es una hora. Facilito. No entiendo mucho, profesora. No te preocupes. Aquí tenemos también algunos otros ejemplos gráficos que nos pueden ayudar.
Igual, mira, 10 de la mañana en Greenwich, más 2, 12, 11, 12, 1, 9, 8, 7. Va cambiando. Y aquí vamos a ver un ejemplo práctico. Muy bien. Si un barco anclara a las 14 GTM, o sea, 14 de Greenwich, ¿qué ubicación tendría un excursionista en su hora local de 20? Si es 20, significa que la hora está aumentando, así que sea para el este. La diferencia entre 20 y 14, pues es de 6 horas, y 6 horas es 15 grados. 15 por 6, 90. Es la ubicación de 90 grados de longitud, exacto. Listo. Y ahora puede ir a la PPT de solsticios y equinoccios. Creo que te refieres a esto. A ver, vamos a ver. Solsticios y equinoccios. Sí, ahorita retrocedo, tranquilo. Aquí están, equinoccio, solsticio. ¿Listo? Y ahora me dice Jimmy, ¿puedo retroceder? Me imagino que te refieres a esto. Aquí. ¿Listo? Ah, no, yo estaba en otra parte. Ya explicamos Greenwich. Ahora nos falta explicar la línea internacional de cambio de fecha, que es la de aquí, la de 180. Mira, si te vas para este lugar, restas 1 hora como camino hacia el oeste. Un día, perdón. Y si vas hacia el este, sumas un día. ¿Por qué? Porque lo opuesto al cero es el 180, que pasa por el Océano Pacífico. Se supone que acá terminas las 24 horas ya no hay más que aumentar, entonces ya no tienes más días, no puedes seguir más horas, perdón, no es 25 horas, 26 horas. Significa que ahí terminó el día. Para ser exactos, lo que está aquí está en el hoy y lo que está aquí está en el mañana. Por ejemplo, Australia celebra antes Año Nuevo que América, porque acá empieza prácticamente el día, luego tiene que darse toda la vuelta para llegar acá, ¿no? Si yo cruzo por aquí, puede ser en tiempo real menos tiempo, pero en tiempo cronológico, cuando llegue a ese lugar van a tener otra hora. Lo que pasa con Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos tiene varias horas en su territorio porque es grande, incluso por varios meridianos. China debería tener lo mismo, pero no. China decidió tener todo su territorio con una sola hora, por eso que genera problemas o confusiones. O como cuenta la historia de 80 Vuelta al Mundo en 80 días, dice que William Fogg debía conocer el mundo en 80 días, pero él dice que había perdido la apuesta porque contó 81 amaneceres en todo su viaje. Pero cuando llega a Londres, nuevamente, porque él parte de Londres, se da con la suerte de que todavía el día no había terminado. Así que él para el pueblo había ganado, pero él sabía que había visto 81 amaneceres. Simplemente porque estaba viajando hacia el lado este y él siempre iba a estar adelantado un día al lugar al que iba. Profesora, pero yo no entiendo mucho esto del cambio de fecha. Por ejemplo, quiero saber por qué la línea roja está chueca. Ya, verdaderamente el meridiano es la línea blanca. Solo que estos lugares están chuecos porque pidieron tener la hora de otro lugar. Mira, te lo voy a poner aquí en grande para que veas esta partecita. Mira, aquí está, ¿no? Debería seguir, pero Tonga, Tokelau, Samoa, Kiribati, una parte de Samoa nada más, decidieron tener la misma hora de Fiji, mientras que la otra parte de aquí, Hawái, Tahití, la otra parte de Samoa, que es Samoa americana, decidió tener la hora atrasada, viviendo similar a América. Entonces, es así como la línea comenzó a cambiar de forma.
y cada país va decidiendo ciertas normativas sobre su territorio y por eso no siempre va a coincidir. Profesora, no me queda muy claro. No te preocupes, tesorito. Vamos a ver ahora sí este videito sobre la línea internacional de cambio de fecha y cosas que quizás no sabías y te vas a enterar hoy día. ¿No? Ahorita te voy a enseñar rapidillo. Ya estamos. Ya vamos terminando también geografía. Aquí está. Te apuesto a que en más de una ocasión te has preguntado en qué lugar del mundo comienza o acaba primero el día, o porque en algunos lugares del planeta celebran primero la llegada del año nuevo que en otros. Y todo esto se lo debemos nada más y nada menos que a una línea imaginaria, quien es la que se encarga de definir si estamos en el hoy o en el mañana. Algo un poco extraño, ¿no? Pues la línea internacional de cambio de fecha es el punto de inicio y de término del día, y se sitúa justo sobre el meridiano 180 grados. Esta es una línea trazada sobre el Océano Pacífico que pasa principalmente entre Estados Unidos y Rusia. Es por ello que mientras en Estados Unidos es el hoy, en Rusia ya es mañana. Pongamos un ejemplo. En el Océano Pacífico está ubicado el archipiélago de Samoa, un grupo de islas pertenecientes a la región polinesia. Allí encontraremos dos territorios con el mismo nombre, pero con algunas diferencias. Uno de ellos es Samoa Occidental o Samoa Independiente, y el otro sería Samoa Estadounidense o Samoa Americana u Oriental. Mientras que en la Samoa Occidental son las 6 de la mañana, por ejemplo, del 15 de octubre, en la Samoa Estadounidense serían las 6 de la mañana del 14 de octubre. Algo muy curioso sobre todo esto es que en el año 2011 la Samoa Independiente eliminó de su calendario el 30 de diciembre, así que el año nuevo llegó un día antes y se puso a la par de Nueva Zelanda, es decir, saltaron del 29 de diciembre al 31 para ajustar su fecha, algo bastante inusual, pero este acontecimiento se los relataré con más detenimiento en otro video. Es importante acotar que la Samoa estadounidense es uno de los últimos lugares del mundo en recibir el nuevo año. Básicamente los países que se encuentran a la derecha del meridiano están en lo que es el hoy, mientras que aquellos que están a su izquierda pertenecen a lo que sería el mañana. Por supuesto, no todos al mismo tiempo, ya que como conocemos, nuestro planeta está dividido en usos horarios, definidos por el meridiano de Greenwich. Sin embargo, cada país está en la libertad de escoger la hora que más le convenga. Siendo así, la línea de cambio de fecha no coincide del todo con el meridiano 180 grados, ya que en algunas naciones han adaptado la fecha a sus necesidades, principalmente en aquellos territorios que están muy grandes para que no tengan fechas diferentes. ¿Pero te has preguntado por dónde pasa el meridiano 180 grados? Principalmente sale desde el Polo Norte, atravesando varios territorios hasta la Antártida. Pero como dije anteriormente, la línea internacional de cambio de fecha no es del todo exacta, pues si no muchos territorios cercanos tendrían un día de diferencia, así que mejor hablemos sobre el recorrido de esta línea. La línea pasa por el estrecho de Bering entre Alaska y Rusia, ubicándose justo por el medio de dos pequeñas islas llamadas Islas Diómedes. La más grande de estas pertenece a Rusia, mientras que la más pequeña a Estados Unidos. Estas islas están tan pero tan cerca que en el invierno se crea una capa de hielo en el mar, por lo que si se las atraviesa estarías caminando de Rusia a Estados Unidos en poco menos de 10 minutos. Y como era de esperarse, las Islas Diómedes no tienen la misma fecha a pesar de su cercanía. La línea, al llegar a Kiribati, un archipiélago al noreste de Australia, se desvía casi hasta el meridiano 150 grados, y esto es nada más y nada menos que porque al alcanzar su independencia, Kiribati adquirió las islas Phoenix y Line, y siendo así, el territorio quedó dividido en días distintos, y teóricamente para algunas de sus operaciones, el país tenía 3 días de fines de semana, al tener tantos días diferentes, claro. Por lo que decidieron solventar este inconveniente unificando las fechas, y así Kiribati tiene los usos horarios más
-12, +13 y +14. Estos últimos que no deberían existir. Posteriormente la línea pasa por las dos Samoas que ya conocemos su historia, por lo que Samoa Independiente, para quedar a la par de sus socios comerciales Nueva Zelanda y Australia, pasó a tener el uso horario +13. Y es así como la línea, después de otros cambios y pasar por otros territorios, se desvía otra vez al meridiano 180 grados hasta llegar al Polo Sur. Es importante señalar que el primer lugar del mundo donde se recibe el Año Nuevo es en las islas Line de Kiribati, al ubicarse en el uso horario +14, y en Samoa Independiente al ubicarse en el mismo. Por otra parte, durante 2 horas al día, existen en nuestro planeta 3 días diferentes al mismo tiempo. Por ejemplo, cuando son las 10 de la mañana del lunes en Londres, son las 11:15 de la noche del domingo en Samoa Americana y las 12:15 de la madrugada del martes en Kiribati. Muy bien, chicos. Hasta aquí. ¿Cómo vamos? Sofía me dice retroceda la diapo, me imagino que la que estábamos viendo. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha parecido el video? Una consulta. Me dice, ¿sabe que en España también sus diferentes ciudades tienen horarios diferentes en sus... usualmente es porque el país tiene una anchura. Entonces hay varios meridianos principales que cruzan, entonces deciden mantener la hora de cada meridiano para cada ciudad. Pero al final deciden, como les cuento, China decidió que todo su territorio, por más que tenían varios meridianos, se rigen por uno solo. Y a veces no coincide comercialmente con los demás. Porque en México sí trabajan con más de un meridiano. Entonces, de los 3 meridianos que atraviesan el Perú, como es pequeño en el territorio, usamos solamente el del medio como horario principal. Así es. Además que tú puedes cambiar el sistema horario. Por ejemplo, puedes regirte por Greenwich, pero a veces decir que vas a utilizar un adelanto de horario, ¿no? Utilizar la hora solar. O como vieron también en el video, que hubo un territorio que decidió comerse un día, ¿no? Para adelantarse más que todo. Entonces se puede dar, pero eso ya es más que todo los cambios que nosotros hacemos como sociedad, más no que el planeta deje de moverse, de girar o de tener otra ubicación. Aquí están las líneas imaginarias. Este es nuestro Greenwich y nuestro Ecuador. No siempre van a estar al medio como está aquí, ojo. Usualmente quieren mostrarte otra parte del planeta. Tú vas a reconocer Greenwich y el Ecuador por el cero. Así esté por aquí el cero, tú sabes que acá está la mitad. Depende de qué parte estén proyectando. Coordenadas, ¿no? Latitud y longitud. Latitud tiene que ver con paralelo, longitud con meridiano. Latitud de 0 a 90, longitud de 0 a 180. La latitud es la distancia desde el Ecuador hacia cualquier punto del planeta. La longitud desde Greenwich hacia cualquier punto del planeta. Antes de pasarnos al ejercicio, aquí nos faltan algunos detalles que ver. Turururun, tun, tun. Ese que hubiésemos acabado, pero falta poquito ya. Vamos con los hemisferios. ¿Listo? Usualmente tenemos 4 hemisferios, no 2. 2 tenemos según por qué línea estemos trabajando. Por ejemplo, esta es la línea ecuatorial. Sobre la línea ecuatorial tienes el hemisferio norte, boreal o septentrional. Abajo, sur, austral o meridional. Pero si no tomas como referencia el Ecuador, si no tomas como referencia Greenwich, tenemos otros 2 hemisferios. Ahora, para el lado, donde estamos aquí, allá, para el lado de aquí, lado derecho de Greenwich, vamos a encontrar el hemisferio este, levante, porque por ahí sale el sol, u oriente, como le dicen.
O puedes encontrar al lado izquierdo, oeste, poniente, porque se esconde el sol, u occidente. Ya está. Luego, ya tenemos los hemisferios. Esos son puntitos. Los puntitos se forman en base a una coordenada. Aquí tenemos que hallar su medida. Vamos a suponer que acá dice 30, que acá dice 20, 40 y 60, ¿ya? Entonces te dicen, halle la coordenada de P. Entonces, ¿qué haces tú? Fácil, pones tu P igual y empiezas siempre por este lado y este lado. Recuerda que los paralelos son horizontales, pero se cuentan de forma vertical. Yo cuento un paralelo, dos paralelos hacia arriba o hacia abajo. Puede estar aquí o puede estar acá. Entonces, P es 30 grados, latitud, y vas a usar el tradicional, el norte. Norte. Toma. Luego te vas hacia arriba, 40, 40 grados, longitud, y vas a usar el tradicional, el este. Punto Q es igual a 20 grados, latitud sur, porque está debajo del ecuador. Aquí está debajo, ¿ven? Luego hacia arriba 60 grados, longitud oeste, porque está hacia el otro lado. Ya ubicaste el punto P y el punto Q. Pero si te pidieran la distancia angular, o sea, la distancia de P a Q, lo que vas a hacer es sumar o restar. ¿Cómo haces esto? Si son diferentes sumas, por ejemplo, uno está en el norte y otro está en el sur, sumas, vale, 50 grados. Latitud, nada más pones, ya no norte ni sur. Y este y oeste también están en diferentes, ¿no? Así que podemos sumar. 100 grados, longitud, ya no pones ni oeste ni este. Así es como se trabaja la distancia angular. Sumo o resto. Aquí está. Sumo lo que es diferente, sur con norte, este con oeste, y resto lo que es igual, sur con sur, norte con norte, oeste con oeste, este con este. Y vamos con las posiciones geográficas, que con eso acabamos. Vamos a poner una imagen rápida. Aquí. A ver, ¿qué me dicen? El eje terrestre. ¿Qué pasó? Se encriptó, pero no se ve, creo. A ver. No. Ustedes pueden ver lo que estoy presentando. ¿Sí? Ahora sí. ¿Por qué las ideas? No sé, me preguntaron. Abajito, abajito. Disculpe, ¿me podría volver a la anterior diapositiva? Sí, ahorita lo pongo, Ariana, ahorita no se preocupe. Dice el eje terrestre en un meridiano por ser perpendicular al Ecuador. No, el eje terrestre es una línea, pero fíjense, es una pelotita, pasa por el medio, así, por el medio, dentro, no la curva, o sea, no en su dimensión curva, sino por dentro de, ese es el eje. No vendría a ser un meridiano. Ujú. Termino de explicar eso y paso justo para que le tomen foto, me imagino, el tema de coordenadas. Aquí están tres planetitas. Vamos a encontrar nosotros en el primero un paralelo, en el segundo un meridiano y en el tercero hay un cruce, ¿no? Ese primerito, si te das cuenta, sabes que es un paralelo porque sigue la vuelta hacia atrás. Si dos puntos están en un mismo paralelo, se llama perieco. Perieco. P de paralelo, perieco. Tienen la misma zona térmica y la misma estación térmica. Es decir, están en verano, en invierno, en otoño y primavera los dos al mismo tiempo, o están en zona tropical, templada o fría al mismo tiempo. Si además estos puntos tienen una distancia de 180 grados, tienen una hora opuesta.
Si dos puntos están en un mismo meridiano, se llaman antecos y tienen la misma hora. Y si están diametralmente opuestos, a 180 tienen hora opuesta complementaria, es decir, 6 de la mañana, 6 de la tarde. Eso se llama antípoda. Períeco, anteco y antípoda. Y me dijeron por allí que les ponga la diapositiva anterior. Aquí está justo lo que les decía, períeco, anteco y antípoda. Me imagino que quieren esto de aquí, ¿no? Y con eso pues ya cerramos. ¿Puedo bajar a lo de Trié con tiempo para tomar una captura? Sí, mi amor. Ahí voy. Miss, disculpe, ¿usted cree que podría volver a la diapositiva donde ¿En cuál? No te escuché. dentro de la diapositiva que había explicado para resolver las coordenadas, Ah, podría poner un ratito? Por por favor, les voy a supuesto, pedir. por supuesto. Aquí. Ujú. Ya está. Y me imagino que faltaría. Profesora, Dime, Cielo, te escucho. eh, ¿cómo dijo que se llamaba cuando dos puntos están en un mismo paralelo? Creo que dijo. Ajá, ahí voy. Vamos a mostrarlo aquí en la misma diapo. Períeco. Ah, ya. Períeco, mismo paralelo. Anteco, mismo meridiano. Antípoda, diametralmente opuesto a una distancia de 180. Y listo. Hemos terminado geografía el día de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo lo han visto? ¿Lo han visto muy difícil? ¿Lo han visto sencillo? Vamos a las preguntas. ¿Cómo se han sentido ustedes? ¿Ya no tienen cólera al curso? La mayoría tiene temor a geografía. Siempre dicen eso, con los términos raros. Ya estamos, listo. Vamos con la primera pregunta. El determinismo geográfico, determinismo, posibilismo, ese siglo XIX, ¿no? Sostiene que el medio geográfico es el factor condicionante que predomina en el desarrollo de los grupos humanos, donde la naturaleza manda sobre el hombre. De lo mencionado, identifique los enunciados correctos sobre el determinismo. Afirma la concepción opuesta al posibilismo en relación al hombre y la naturaleza, verdadero, ¿no? Porque por un lado estaba el positivismo y por otro lado el historicismo. El positivismo es positivismo geográfico, determinismo geográfico, y el historicismo es posibilismo, donde está la relación hombre-naturaleza y priorizan al hombre. Permitió superar el carácter descriptivo de la geografía durante la Edad Media. Descriptivo durante la Edad Media, determinismo es edad contemporánea, siglo XIX. No puede ser. Surgió como reacción a la aplicación del enfoque sistémico en la geografía. El enfoque sistémico es siglo XX, o sea, después del determinismo, tampoco coincide. El uso de los andenes en el antiguo Perú no es un ejemplo de este planteamiento verdadero. ¿Por qué? Si nosotros dijésemos que la tierra no permite sembrar y allí lo dejamos, significa que dominó la naturaleza. Pero si tú haces en esa tierra andenes, quien está dominando es el hombre en la naturaleza. Por lo tanto, sería posibilismo y no positivismo. O no determinismo, como le llamamos al principio, ¿no? Sería la letra B de bonito. B de bonito, el primer enunciado. 1B. Al final les voy a mandar las claves de todo, no se preocupen. Seguimos. Tomando en cuenta la siguiente infografía donde se analizan los principales efectos del cambio climático en el sistema de la Tierra, podemos afirmar que vemos ahí ejemplo de los 4 tipping points y sus posibles interacciones, ¿no? Desintegración de la masa de hielo, transformación de la selva amazónica. Hay diferentes elementos. Las entidades del geosistema que interaccionan solo son las abióticas. Solo son las abióticas. Hielo, debilitamiento, lluvias, selva forestal, nivel del mar, calor,
masa de hielo en la Antártida, no solo va a interactuar lo biótico, pero también está lo biótico. Y obviamente lo antrópico, porque el cambio climático es ocasionado por el hombre. Los subsistemas que conforman el planeta Tierra se encuentran aislados. No, está ahí cambio de lluvias, atmósfera. Hablas de hielo, la parte de la geosfera porque es permafrost. Por allí menciona la parte de la selva, entonces mezclado. Para el enfoque sistémico es irrelevante estudiar la realidad como un todo, no, pues obviamente se llama unidad funcional, es un todo, ¿no? Geosistema. Excelente, Eduardito. Los componentes del sistema terrestre están estrechamente interconectados. Por eso dicen geosistema. Letra D de dedo. En el siguiente gráfico, A, B y C corresponden a puntos localizados en el mismo paralelo, periecos, ¿no? A partir de los mencionados, determina el valor de verdad de los siguientes enunciados. Los puntos referidos se ubican al norte del Trópico de Cáncer. ¿Dónde está el Trópico de Cáncer? Estaba en 23, 27 al norte, entonces 30, obviamente están arriba, ¿no? A, B y C se localizan en la misma zona térmica, por supuesto, ¿no? Tienen la misma zona y la misma estación, pues están en la misma línea. La distancia angular entre A y B es mayor que entre B y C. A y B, distancia angular, es más chiquita. A simple vista, sin saber números, sabes que es más chiquito. ¿Los tres puntos se encuentran en el mismo uso horario? No, porque el uso horario es con el meridiano, no con el paralelo. Letra D de dedo. A partir del siguiente planisferio, identifique los enunciados correctos sobre las coordenadas geográficas y las principales líneas imaginarias. Las cifras laterales corresponden a valores de longitud. Esto de aquí es latitud, ¿no es cierto? El meridiano 0 o de Greenwich coincide con la línea de cambio de fecha. No, porque la línea de cambio de fecha es la opuesta, o sea, 180, la espalda. En este caso sería esta partecita de acá, ¿no? La misma línea. Sudamérica posee íntegramente valores de latitud sur. Sudamérica tiene una parte norte, mira, chiquitita, pero tiene. La coordenada 45 y 90, 45 y 90, aquí está. 45 norte, perdón. Ahí está. Arriba. Y 90, aquí sería. Se localiza en Asia. ¿Sí? Este es Asia, pues. Europa, África y Asia. Verdadero. Solo 4. B, D, D y C. Esas serían nuestras respuestas de geografía. Y listo. Terminamos con geografía. Ahora nos vamos para cívica. Aquí está al final las respuestas. Lo mismo que te he enviado, pero ahí está, pues, ¿no? De repente le quieres tomar tu screen de pantalla. Ya está. Vamos a cerrar geografía un ratito para no confundirnos con tantos archivos. Está. Y vamos con cívica. Listo. Empezamos. Hoy en cívica veremos el tema de derechos humanos. El tema de derechos humanos es fundamental en cívica. Todo se basa en los derechos humanos, en realidad. La parte número... Tenemos 3 semanas de derechos humanos. Hoy día vemos concepto, derechos fundamentales. La próxima semana, garantías y derechos del niño. Y la siguiente nos tocaría organismos internacionales, ¿no? Luego viene el tema de ciudadanía, pero tampoco está alejado de la temática de derechos humanos, porque son los derechos políticos. Así que está fácil, sencillo. ¿Qué son los derechos humanos? Son garantías esenciales que goza toda persona. Es algo que tú tienes, que te permite vivir plenamente como un ser humano. O sea, tú no eres una piedra, tú no eres una mesa, tú no eres un televisor,
E incluso no eres una planta, no eres un animalito no racional. Son seres vivos ellos también, pero tú no eres, tú eres un humano. Y los derechos humanos tratan de hacerte mostrar como un ser humano. Antes de las características, vamos a complementar esta información con otras definiciones que por aquí te voy a mostrar. El derecho es una facultad que viene contigo. Es tuyo, te pertenece. No se lo pides a nadie. No naces y dices, ay, tienes que darme mi DNI, mi partida y mis derechos. No, ya lo tienes. Del plano material y espiritual, no te confiere el uso de bienes y te confiere también la posibilidad de tener lo no tangible, la vida, en la libertad. Por otro lado, derecho también es una profesión. De repente por aquí tenemos personas que quieren estudiar derecho en su primera opción o después más adelante. ¿Y qué es el derecho? Es una carrera que forma abogados. ¿Y qué hacen los abogados? Interpretan las leyes. ¿Y qué son las leyes? Las leyes son las normas que permiten al Estado hacer cumplir nuestros derechos. Y los derechos están en tres conceptos: dignidad, libertad e igualdad. Todos somos iguales. Los humanos tenemos derechos. Por ahí me puedes decir, profesora, pero en Medio Oriente, mire cómo son los casos. Ojo, todos tenemos derechos. No significa que todos los estados protejan los derechos. Ese es otro tema. En Medio Oriente también muchos países no han firmado pactos o protocolos o no están dentro de la ONU. Por lo tanto, no se puede ayudar mucho, pero si estas personas saliesen de allí, pues inmediatamente son respaldadas por todos nosotros en base a sus derechos. Incluso es cultural. Muchas de las personas que viven en esos países lo ven común, lo ven normal. Libertad. Tú eres libre de hacer lo que quieras. Nadie te va a prohibir, mientras no transgredas el derecho de otra persona. De lo contrario, serás sancionado. No por usar tu libertad, sino por transgredir a otra persona sus derechos. Y la dignidad. Tú en algún momento has usado la frase, me imagino, has escuchado eso que dicen, ¿no? Hey, amigo, amiga, ten dignidad. ¿Cómo vas a estarle rogando a esa chica, a ese chico, no? Tienes que hacerte valer. Entonces dicen, ten dignidad. Ahora está de moda, pues siempre mencionan en la televisión los famosos el respeten mi dignidad. ¿Qué es? El honor es el valor que tiene la persona frente a otros seres vivos. Todos valemos, pero el ser humano tiene un rango o un estatus mayor. ¿Por qué? Porque tiene derechos, puede hacer ejercer los derechos, puede hacer sanciones frente a los derechos, puede irse a un juicio y tiene deberes. Los animales y las plantas no, por ejemplo. Los animales y las plantas pueden tener mecanismos de protección porque el ser humano los protege, pero no necesariamente el animal o la planta tenga la posibilidad de irse a un juicio y defenderse sola, ¿no? Cuando un perrito muerde a un vecino, ¿qué pasa? Nosotros vamos a juicio, no el perrito. Y además, la obligación, pues ellos no tienen obligaciones. Y lo más importante que los diferencia, o sea, se puede hablar de derecho animal o derecho de las plantas, más que todo en sentido documentario, pero realmente ellos no tienen universalidad. En el aula, chicos, en nuestros integrantes del día de hoy, ¿existe alguno de ustedes que sea vegano o vegetariano? ¿O lo han intentado en algún momento? ¿Ser vegano o vegetariano? Los leo. Ninguno, ninguno. Mía, vegana o vegetariana mía. Mira, no sabía. Sofía es vegana, qué interesante. Vegetariana, excelente mía. ¿Por qué les pregunto? Porque las personas que son veganas o vegetarianas, pues ellas sí quizás te pueden decir que sí tienen un trato universal hacia animales, ¿no? Y plantas. Más que en los que comemos carnes, ¿no? Yo soy fiel de Sazón de mi papá Eduardo. Los que comemos carne no podemos decir eso, ¿no? Por ejemplo, tú tienes una mascota y celebras la fiesta de cumpleaños de tu mascota, de tu perrito. Le pones ahí su torta de hueso, invitas a todos los perros del vecindario, toda la gente va con sus perritos, como hacen ahora. Pero si fuese una vaca o un cerdito o un pollito,
no tiene esa misma suerte. Usualmente no le van a hacer la fiesta en la granja y luego lo van a llevar al matadero. Entonces, allí te das cuenta que no los animales no gozan con los mismos derechos. Los veganos tratan de ver eso, ¿no? De luchar por el tema de que se respete a los animales, que no se consuma a los animales ni tampoco al vestimentas, maquillaje, productos que deriven de los animales. Los vegetarianos más que todo es el tema del comer directamente la carne, pero sí comen sus derivados o sí utilizan ciertos elementos que puedan derivar de ellos, ¿no? Pero también incluso el vegano y el vegetariano no cuidan de manera universal las plantas, porque algo tenemos que comer. Bueno, chicos, por ahí escuchaba, no sé si Sofía me puede afirmar ello, pero había conversado con una persona que es vegana que hablan más que todo de que las plantas pues no tienen un sistema nervioso desarrollado en el que sientan dolor como si los animales, ¿no? Y por ello es que manifiestan que al menos se pueden consumir. Pero si te das cuenta, las plantas tampoco tienen la universalidad. Entonces, los únicos que tenemos la universalidad somos las personas. Independiente de la edad, independiente del género, independiente de dónde vivimos, tenemos derechos. Y más bien eso no quita, por ejemplo, los que consumimos carne, no significa que nosotros sí podemos maltratar animales. No, nosotros somos sujetos, o sea, nosotros convertimos a los animales y plantas en sujetos de protección. Los protegemos con una legislación. Así como en la geografía, pues hay la disputa del antes y el después, ¿no? Del siglo XIX, naturaleza-hombre. Aquí también, en el siglo XIX estaban los jux positivistas con los jux naturalistas, diciendo que era más importante, la ley o el derecho. Los positivistas decían que era la ley, los naturalistas que era el derecho. Actualmente es una dualidad. Sin embargo, a diferencia de geografía, aquí sigue mandando el derecho sobre la ley. Principal es el derecho. O sea, tú puedes perder tu constitución, puedes perder la legislación, pero derechos no los vas a perder. Por ahí en un examen de admisión vino esta pregunta de la dimensión, ¿no? Todo derecho tiene una dimensión objetiva y una dimensión subjetiva. La dimensión objetiva es la ley, ¿no? Por ejemplo, tengo derecho a la propiedad, tengo derecho a la asociación. La dimensión subjetiva es cómo yo interpreto y utilizo la ley sin caer en la violación de derechos humanos de otra persona. O sea, yo puedo formar una asociación, una ONG, una empresa, puedo formar diferentes, ¿no? Elementos, pero también puedo formar una secta religiosa. Puede ser una secta religiosa positiva o puede ser para algunos religiosos morales negativa, como imagínate algo satánico o algo así. Todo te lo permiten. El tema es, mientras no hagas sacrificios, ni lastimes a nadie, ni obligues a las personas a asesinar o asesinarte. Después, dentro de su dimensión subjetiva del derecho está. Los delitos son plurisubjetivos y unisubjetivos, los derechos no. Es decir, hay varios autores o un solo autor, pero esto de pluri-uni no se utiliza con el concepto de derecho. Si ya dijimos que los seres humanos tienen derechos, más que en sí los animales y las plantas, entonces ¿por qué hablas de derechos humanos si no porque sería redundante? No, lo que existe no es sin razón, se prolonga por debilidad y muere por causalidad. Muy bien, se ve Angelito. Ahí está, científico, llame Angelito. Bajo los principios que actualmente se ven, ¿no? Del devenir de la materia. Dicen que el sujeto de derecho es el ser humano, pero tiene tres formas de ser un sujeto de derecho: concebido, persona natural y persona jurídica. El punto 4 da a entender que una persona no formalmente inscrita no se queda desprotegido, tiene que legalizarse, pero después está protegido. Persona natural eres tú, es Ángel, es Eduardo, es Mía, es Sofía, es Facundo, es Ariana, es Josie, es Catherine, cada uno es una persona natural. Cuando te dicen derechos humanos, hace referencia a los derechos como persona natural. Persona jurídica es la asociación, tu empresa. Puede ser varias personas que se han asociado o puede ser tú mismo. Por ejemplo, Julio puede ser formar su empresa y llamar Polos Julio o Julio's T-shirt, ¿no? Entonces, en este caso, él está creando una persona jurídica sobre su propio nombre natural, pero ya es otra persona. Tiene otras normativas, no son derechos humanos que se trabajan sobre las personas jurídicas, son derechos jurídicos. Y el concebido, según nuestro reglamento, nuestra constitución, nosotros mantenemos todavía la protección total de la persona, desde la barriguita, desde la concepción.
Esto se pone mucho el concepto de aborto, por eso en el Perú no hay aborto permitido más que el terapéutico, que es cuando está en riesgo la mamá o el niño, y salvan más que todo a la madre, y el espontáneo natural, ¿no? Cuando el cuerpo mismo rechaza al bebé por ciertas características físicas o algo que haya pasado. En otros países, algunos no tienen en su constitución el tema del concebido y otros sí, y a pesar que tienen el aborto legal. Y es porque ellos dicen que sí protegen al concebido, pero también protegen a la mujer y al varón. De tal manera que si la mujer aborta, por ejemplo, está en todo su derecho. Pero el varón también tiene un derecho de hacerle juicio porque tenía el derecho a la paternidad que se le negó. Y hay una indemnización económica frente a ello. Entonces, protegen a todos de una manera diferente, pero está protegido. Estos sujetos aparecen en nuestra Constitución. Personalísimos se le llaman a los derechos fundamentales, no como la vida, tu integridad, la igualdad, o sea, lo básico, con lo que no te puede faltar si no eres un humano completo. Muy bien. Vamos a las características, pero aquí sí vamos a utilizar nuestra diapo oficial, porque ya esta partecita sí la tenemos en la diapositiva. ¿Cuáles son las características de los derechos? Es inherente, viene contigo, no te lo puede quitar nadie. Es universal, todos lo tenemos. Es inviolable, ninguna institución, persona, empresa puede transgredir un derecho, de lo contrario será sancionado por el Estado. Pero a su vez son inalienables, el Estado no te los puede quitar, ni tú los puedes dejar. No se pueden transferir a otra persona. Profesora, ¿y los presos, por ejemplo? Los presos no pierden derechos. A los presos se les suspenden los derechos, especialmente la libertad, derechos civiles algunos y políticos. No todos, los fundamentales no se suspenden. O sea, tú no le puedes suspender la vida a alguien porque ya la mataste. O no puedes decir, ay, ese preso, ojalá, profesora, que no le den de comer, que no le den ropa para que se muera de una vez. Muchas personas podemos habernos expresado así en algún momento, pero no es lo correcto, porque independiente de lo que han cometido, o sea, tienen una falta, tienen que estar en la cárcel, no dejan de ser humanos. Incondicionales, no están sujetos a ninguna ley. Si tuviésemos nosotros un gobierno dictatorial, por ejemplo, que ingresa a la fuerza, cambia la constitución, se sale de los pactos de derechos humanos, etcétera, todo, igual tienes derechos. No tienes ahorita en ese momento un estado que te proteja, pero sí los tienes. Imprescriptibles, no vence el derecho. O sea, no se te van a acabar. Cada vez vas a tener más derechos, más bien. No vence la sanción tampoco. Si yo maté a alguien en esta época y pasan los años, igual yo soy culpable de haberle quitado ese derecho a la vida. Indivisibles, ningún derecho es más importante que otro. Todos son igual de importantes. Vivir es tan importante como alimentarse y como recrearse. Pero sí son interdependientes. Si afecta a uno, afecta a todos. Si yo dejo de comer, posiblemente no puedo estudiar bien. O si tengo dinero, poco dinero, y tengo que invertir en algo, usualmente invierto en lo básico, que es alimentación, que es lo que va a potenciar la vida, para que pueda conllevarse a lo que falta. De repente la educación, la recreación, bueno, es como una escalera, ¿no? Pero no significa que sea menos importante. Vamos con las generaciones. La clasificación de los derechos según la historia. Hay primera, segunda y tercera generación. La primera generación le llaman derechos civiles y políticos, porque están vinculados a la Revolución Francesa y lo que se quería pues en esa época era tener la capacidad de poder gobernar, ¿no? También le dicen fundamentales porque dentro de los civiles están los fundamentales o notables. Estos derechos son individuales porque se ejercen de manera individual. Por ejemplo, si yo quiero una nacionalidad, no significa que toda mi familia inmediatamente la tenga. No es así. Y son también conocidos como derechos de libertad. La mayoría son libertades. La segunda generación es después de la Revolución Mexicana. Es el efecto de todos los problemas que dejó la Revolución Industrial. Son económicos, sociales y culturales, porque son conocidos también como derechos de igualdad. La igualdad es un derecho de primera generación, ojo, pero todo ese paquete de segunda le dicen derechos de igualdad porque dan las necesidades básicas a las personas de manera igualitaria. Son colectivos porque se pueden asegurar en grupo, por ejemplo, en una huelga, pueden ir a la huelga 10 personas y conseguir algo y lo consiguen para los 10.000 trabajadores, no solamente para ellos. Aquí está el trabajo, todo lo derivado del trabajo, educación, salud, cultura, etc.
Tercera generación va después de las guerras mundiales. Ya estabas protegido dentro de tu país y de la empresa, pero no entre países. Entonces se evita la guerra, es más que todo eso, evitar la guerra, buscar la paz, la solidaridad, el trabajo colectivo, los patrimonios, todo lo que sea protección. Por eso le llaman de solidaridad de los pueblos. También son colectivos. Derecho de cuarta y quinta generación, que ya lo hemos escuchado varias veces, no son formales, o sea, no hay una temporalidad histórica que hable de cuarta y quinta generación, pero usualmente le dicen cuarta generación al acceso a la información digital y quinta la posibilidad de tenerlo, porque no todos, pues, gozamos del mismo dinero para poder mantener nuestros derechos en medios informáticos. E incluso se dice que los derechos humanos se violentan mucho en los sistemas informáticos o virtuales, perdón. Seguimos. Profesor, ¿y qué pasa si empezó la guerra? ¿Ya no tengo derechos? Bueno, si empieza una guerra es bien difícil que estés pensando en ese momento, derecho a la vida, derecho a tal cosa. Pero existe un documento que se llama el Derecho Internacional Humanitario, que trata de hacer la guerra más humana. Es decir, tanto las guerras entre países como los conflictos internos, incluyendo el terrorismo, no pueden utilizar radiactivos, bombas atómicas, no pueden torturar, tienen que repatriar cuerpos a su lugar de origen, ¿no? Es parte de un trabajo conjunto, no puedes perder la humanidad dentro de la guerra. Trata de hacer la guerra más humana. Profesor, una pregunta. ¿A qué se refiere con crímenes de guerra? Dime, hijo, no te entendí. ¿Con qué? ¿A qué se refiere con crímenes de guerra? Crímenes de guerra, usualmente los que, por ejemplo, pasaron en la época del nazismo, ¿no? Genocidios, o lo de la bomba atómica, que por más que ya había terminado la guerra, seguían haciendo personas con enfermedades, producto de lo que se estaba dando. Esos son crímenes de guerra. Se aceptan algunos, que es, por ejemplo, la defensa propia, ¿no? Pero no se puede aceptar torturas o incluso que rematen cuerpos. O sea, ya saben que la persona está muerta y siguen, y que incluso no se los devuelvan a sus países para que puedan su familia velarlos. Entonces se considera crímenes de guerra. Si hubiese una guerra, luego se activan los tratados, ¿no? Y los tratados se basan en este derecho internacional humanitario, viendo que el país haya respetado los derechos fundamentales y lo que se dictamina en este documento. Los derechos fundamentales aparecen en nuestra Constitución, ¿no? Pero recuerda que el fin supremo es la dignidad, ya te dije que la dignidad es el valor, o sea, todos valemos igual, aunque suene duro, un asesino vale igual que tú, no en su cuestionamiento moral o en la acción o el delito que cometió, sino como persona, no deja de ser un humano. Un drogadicto que ya no reconoce ni a su familia ni a sí mismo, no deja de ser un humano. Pues eso hay que tenerlo pues bien claro, ¿no? Hay derechos personalísimos y igualdad ante la ley. Son los mismos derechos, pero recreados en nuestra Constitución, ¿no? Los personalísimos son los fundamentales, los derivados de la vida, de la integridad, y los derechos de igualdad, ya más vinculado al tema de la no discriminación. Recuerda, ninguna persona debe ser discriminada por ninguna razón. Y vienen las libertades. Hay una libertad individual, por ejemplo, tú tienes derecho a a elegir dónde residir o vivir. Salvo que quieras vivir, no sé, dentro de la ciudadela de Machu Picchu o en el Morro Solar, hacer invasiones, pues todo lo legal. Tú tienes derecho a viajar cuando quieras y a transitar, salvo que estés en estado de emergencia que te lo prohíba o que tengas una orden del juez que lo prohíba también, o que estés en una investigación o un proceso judicial, porque pueden pensar que estás huyendo y te pueden dar prisión preventiva. Ustedes saben que la prisión preventiva es una persona inocente que puede postular, que tiene sus derechos normal todavía, menos la libertad. Tienen temor a que huya. Es diferente a la prisión privativa, cuando la persona ya está sentenciada y es culpable. Puede estar en la cárcel o no, pero ya es culpable. Intelectual, tienes derecho a hablar de lo que desees. Ojo, si caes en difamación, pues tienes una sanción. Y puedes pedir información, pero hay una restricción, eso lo vamos a ver en habeas data, hay información que no se puede solicitar, como por ejemplo la militar. Tienes derecho a reunirte sin armas. ¿Quién porta armas? Hay personas que tienen derecho a portar armas, los que están en franco, policías, por ejemplo, tienen que tener mucho cuidado allí. Formar tu empresa con o sin fines de lucro. Y nadie puede entrar a tu vivienda salvo que presente la orden del juez o estés en estado de emergencia, que sí pueden entrar. La espiritual. Todos tenemos derecho a tener una religión o más si quieres, nadie te lo prohíbe.
Puedes confesarlo públicamente, puedes tocar la puerta, puedes avisar, puedes formar tu secta. Usualmente quien te prohíbe tener religiones es la misma religión. Derecho a la propiedad, puedes tener viviendas, ¿no? Ojo, bien eh, inscritas en la SUNAT, que es registro público, y en la SUNAT, que es el pago de impuestos. Recuerda las sociedades gananciales. Si estás casado por bienes conjuntos, todo lo que hayas comprado antes o durante el matrimonio se divide. Si te casaste por bienes separados, lo que es antes del matrimonio es tuyo y lo que está durante el matrimonio también se divide. Si no te has casado y estás en unión de hecho, que es la convivencia, que también se puede inscribir, también se reparte. La herencia es un derecho, pero no es una obligación. No puedes obligar a tus padres a que te den herencia. No, y papá, ya te vas a morir, por favor, no me has dejado nada. No puedes hablar así. Incluso te pueden desheredar si modificas el testamento, si quieres matar a tus padres para tener la herencia, si quieres matar a un hermano, si quisieses cambiar. ¿Hay casos así? Sí, y los desheredan. Trabajo libre. No puedes trabajar en esclavo ni encerrado, porque hemos visto ahora que los encierran por fuera en las empresas y es peligroso. Y no es libertad. E incluso también tiene que ser legal, no puede ser narcotraficante, no puedes vender marihuana en el Perú, por ejemplo, no está legalizado como en Uruguay sí. Y en otros países hay prostitución legal e ilegal, aquí no. Seguridad personal, eso es lo más importante, ¿no? Eres inocente hasta que se demuestre lo contrario en un juicio. 24 horas en la cárcel, no puedes estar más tiempo. Salvo que te den prisión preliminar, que te encontraron en el instante. Pero cuando es prisión preliminar, el fiscal inmediatamente declara lo que es prisión preventiva. Tienen que notificarte todo. Tienes derecho a un abogado, tienes derecho a una llamada para decir, acá estoy, mamá, en la comisaría, ayúdame. No te pueden obligar a hacer lo que la ley no mandaba, se llaman vacíos de ley. En los vacíos de ley se aplican los lineamientos generales del derecho, ¿no? Por ejemplo, prohibido estacionarte y te estacionas, sanción. Permitido, no hay sanción. Pero si estás en un lugar donde no hay cartel, puede ser que sí te sancionen o como que no. Obviamente que en el plano del tránsito todo está reglamentado, pero es un ejemplo rápido, ¿no? O te dicen, a la cárcel si robas 3.000 soles, si robaste esos 1.999 soles. ¿Cárcel o no hay cárcel? ¿Por un sol? Ya todo eso se ve en un juicio. No hay prisión por deudas, salvo la deuda alimentaria, ¿no? Pensión de alimentos hasta los 18 años, salvo que sigas estudiando. Mientras estudias y eres mayor de edad, no puedes, obviamente, trabajar, no puedes tener hijos, no te puedes casar, no puedes tener título universitario o de instituto. Y por más que debas lo que debas, incluso un celular, una cuenta o algo, no va a pasar nada. Recuerda que ni las deudas se heredan tampoco, no se heredan. Salvo que tú hayas puesto en cláusula una situación de embargo, ¿no? Ahí es diferente. Pero después no te puedes ir a la cárcel por ello. Y hay arrestos ciudadanos. Por ejemplo, la policía dice que Serenazgo, las rondas campesinas, o nosotros podemos ayudarlos a capturar a las personas en flagrante delito. Las tomas y las llevas a la comisaría, nada más, esa es tu función. Flagrante delito es en el momento del delito o que en 24 horas la reconozcas a la persona o reconozcas lo que se perdió, el botín, por ejemplo, de un robo. ¿No? Y listo. Vamos con las preguntitas, preguntonas. Un comisionado de la Organización de las Naciones Unidas, encargado de promover y proteger los derechos humanos, sostiene que estos son facultades inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna, enfatizando que estos derechos esenciales deben estar reconocidos, protegidos, incorporados en... ¿Quiénes deben proteger? Todos los estados. Todavía no hemos hecho lo que es corte, ya vas a saber qué sería. En este caso, derecho consuetudinario es creado por la misma comunidad. Diferentes tratados bilaterales. Los tratados también se integran a la Constitución, es decir, el Estado debe proteger. Letra D. Universal, inalienable, imprescriptible e inviolable. Característica, ¿no? No pueden ser quebrantados, vulnerados ni por la acción, ni de los asesinos, ni de la acción de las fuerzas policiales o militares. Sería inviolables, no tienen fecha de caducidad, no vencen por ningún motivo, imprescriptibles, no pueden renunciar a ellos, inalienables, tampoco te los pueden quitar. Y toda persona tiene la misma dignidad universal. Letra C. Ya vamos acabando. Observe las siguientes imágenes referentes a las generaciones de los derechos humanos. Luego identifique las proposiciones correctas. X representa los derechos de segunda generación, Z a los individuales, X y Z, tres generaciones de derechos, Z representa los derechos sociales y económicos. A ver, X representa derechos de segunda generación, dice horas de trabajo, por supuesto, trabajo de segunda. Z, individuales, discriminado, inocencia, detención, libertad, sí, verdadero. X y Z representan tres generaciones, no están las tres, faltaría la tercera, obviamente, de tema de la paz.
Z a las... Z representa los derechos sociales y económicos, no, sería la X. Letra A de avioncito. Y último, los derechos referidos a la libertad de tránsito, de propiedad, de igualdad ante la ley, de conciencia, de opinión, de comunicación y de información en la Constitución Política del Perú forman parte de los derechos políticos, sociales y económicos, colectivos y fundamentales. ¿Cuáles serían en este caso? Si dices libertades, son individuales de primera generación, políticos no son, serían civiles, pero fundamentales, fundamentales o personalísimos. Letra D de dedo. Y listo, allí está entonces nuestro trabajo de hoy, nuestro tema el día de hoy. Muy bien, les iba a dejar tarea, pero ya les dejo la próxima semana al iniciar. Es decir, empezamos nuestra clase y les mando las tareas virtuales para que primero puedan repasar un poquito. Les voy a pasar allí unos archivos para que ustedes puedan practicar, que son exámenes en línea. Entonces, la próxima semana que nos vemos, al iniciar, les dejo su tarea y empezamos con el nuevo tema. Entonces, cada semana al inicio le dejo la tarea anterior para que practiquen. Muy bien, chicos, nos vemos. Vayan practicando porque la próxima van a dar su examen digital de frente. Un fuerte abrazo, un besote para todos. Cuídense mucho, espero se haya comprendido. Igual, si tienes alguna duda en la semana, me lo haces saber la próxima. Se les quiere, chicos. Besitos a todos. Bye, bye.